¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar en Perfiles con el profesor Julio Tealdo, profesor de Economía Política. Ha trabajado mucho sobre el tema políticas públicas y economía social, solidaria. Digamos, cómo plantear este tema en un país que ha llegado, en nuestro país, la Argentina, a niveles altísimos de pobreza, superando el 40%, la mayoría adolescentes. Es decir, cómo se puede articular esta forma de trabajar la economía argentina con un sentido mucho más solidario, mucho más social, donde el trabajo esté sobre el capital, fundamentalmente, ¿no? Y lo que está viendo Julio de lo que se está diciendo frente a un cambio de gobierno. Bueno, enseguida con Julio Tealdo aquí en Perfiles de Época. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te va? Hola. Bien, muy bien. Hemos hablado varias veces, ¿no? Particularmente preocupados en este momento. Y sí, como siempre en la Argentina, en épocas electorales, pero yo creo que esta vez con una complicación mayor, ¿no? En términos de los candidatos y de uno de los candidatos que uno pensaría después de 30 años de democracia, más de 30 años de democracia, no iban a aparecer estas lógicas por ahí que rompen inclusive con el sistema democrático, porque hay frases y dichos que están por fuera de la convivencia democrática y eso, bueno, es preocupante, digamos, ¿no? Aparte de todo el vendamal económico, sí, que también... Ahora, convencido que estamos frente a un problema político fundamentalmente, más que lo estructuralmente económico. Sí, yo siempre planteo eso, si bien lo económico y lo estructural económico es muy importante, no hay ninguna duda, pero siempre planteo que la confianza y los consensos políticos son fundamentales para poder generar un proceso de desarrollo en cualquier país del mundo. Digamos, no hay país, no se conoce país en el mundo donde haya habido un proceso de desarrollo sin un consenso político, institucional, digamos. Eso es clave, me parece a mí, ¿no? No, te hago esta pregunta porque, bueno, se dice que coyunturalmente, ¿no? La pandemia, la sequía, la guerra de Ucrania, bueno, en fin, pero países que siguieron adelante frente a estos temas. Sí, seguro, digamos, siempre hay, en el capitalismo, en las lógicas de la producción, siempre hay crisis, sean propias o externas, como una sequía, como decís vos, una pandemia. Pero bueno, justamente el carácter de lo político es sobrellevar esos procesos y, como decís vos, después tratar de volver a la normalidad lo antes posible. Con lo cual puede ser una excusa coyuntural o un problema puntual, el caso de la sequía, por ejemplo, que se está comentando en la Argentina, con respecto a los dólares y demás, pero me parece que son otras cuestiones estructurales de lo político y de lo económico que me parece que son fundamentales ir cambiando, porque si no, bueno, vamos a vivir periodos de crisis permanente, ¿no? A ver, explícanos un poco la propuesta de la economía social y cómo se da en un contexto donde hay más de 40% de pobres y más de un 40% de trabajo informal, ¿no? ¿Cómo se debería instrumentar esto? Bueno, obviamente que todo ese campo que se llama economía social y solidaria, o economía social y solidaria y popular, que se está llamando ahora y que tiene que ver con esto, como decís vos, esa gran cantidad de informalidad que hay en la economía argentina, que es altísimo. Ahí hay una clave, me parece a mí, que es que las políticas económicas, las políticas públicas deben empezar a prestar atención cómo entrelazás esos procesos, la economía informal inclusive y la economía popular, con la economía formal. Y ahí, bueno,
¿Por qué digo políticas públicas y cuestiones, y ahí uno entra a todo lo impositivo inclusive? Porque bueno, en la Argentina uno de los grandes problemas de la economía informal es que vos tenés una serie de restricciones legales. Por ejemplo, la única figura que existe de la economía social es la cooperativa de trabajo, por ejemplo. Después no hay empresas sociales, en Europa ya hay empresas sociales, hay otras figuras jurídicas, simplificaciones impositivas, baja de impuestos en determinados sectores para que se incorporen al sistema formal. En la Argentina esto no pasa, esto es un problema grave. Y la otra cuestión de la economía social y solidaria que les llamamos o que debatimos es justamente empezar a trabajar sobre otras lógicas de organización social. Nosotros vivimos en un sistema capitalista hace más de 500 años, que en el fondo es una forma de organización social para producir y distribuir, sí, como el hombre lo ha hecho históricamente. Lo que estamos planteando es que hemos llegado a un punto de afectación del medio ambiente, de la distribución de la riqueza, que es aberrante, poca gente en el mundo con muchos recursos o riqueza y gran miles de personas fuera del sistema, migraciones por todos lados buscando trabajo y buscando dignidad. Entonces ahí nosotros planteamos, me parece, otros esquemas de organización social como las cooperativas de trabajo, la economía popular, etcétera, otras formas de organización que en realidad ya existen. Sí. Nos guste o no, ya están en la vida en Argentina y en el mundo, ¿no? ¿Cómo sería una empresa social, por ejemplo? Claro, es decir, la cooperativa de trabajo tiene una serie de, sí, sería una especie de empresa social, pero es la única figura que existe en la Argentina, con una ley del año 73, sí, imagínate, con algunas reformas, no reformas, sino sí, resoluciones de los organismos que más o menos tratan de acompañar. Y también, entre paréntesis, combatidas durante el proceso, como tanto el mutualismo, sí, las cooperativas, etcétera. Por supuesto, hasta ahora sí, esto ha pasado y hay discusiones si hay que cobrarle impuestos o no hay que cobrarle impuestos, por ejemplo, están exceptuadas de ganancia, bueno, ahora le quieren cobrar o quieren plantear impuestos a la ganancia, qué sé yo. Por eso digo, en otros países del mundo, inclusive los más desarrollados, han tratado de ver que figuras jurídicas mucho más benevolente para que, con baja de impuestos, por supuesto, porque en realidad las cooperativas de trabajo y estos sectores informales, una de las gran problemáticas que tienen, nosotros que hemos trabajado con muchos sectores, cuando vos le decís, bueno, mira, hay muchos que tienen voluntad de formalizarse, bueno, pero si me tienen que poner un monotributo, tengo que pagar con 5, 6 mil pesos, 7 mil pesos, 8 mil, dice, yo no como, o sea, con lo cual no voy a ingresar en el sistema porque tengo que comer todos los días. Y ahí me parece que el Estado no hace políticas públicas, no está dimensionando esas políticas públicas, y en el debate nadie lo dijo, nadie dice estas cosas, ni se hablan de estas cosas, eso es lo más grave, porque hay que empezar a prestarle atención a ver cómo incorporás a ese gran porcentaje de la población que de alguna forma vive. Produce, se alimenta, interacciona, o sea, no, entonces, bueno, hay que buscarle algún esquema Sí, vos hablaste de muy pocos que tienen mucho y muchos que no tienen casi nada, ¿no? Este es el fenómeno, ¿no? Ahora, la altísima inflación y constante y galopante en la Argentina, ¿ya es un proceso cultural o forma parte de esa especulación financiera permanente, en tu criterio? Sí, ahí la inflación en Argentina obviamente que tiene muchas facetas. Yo siempre digo que es uno de los problemas, la cátedra siempre planteamos que es uno de los problemas más complejos, económicos, y en la Argentina particularmente porque hay muchos factores que empiezan a influir para que haya aumento de precios. Desde lo estructural de la economía, como está conformada la economía, por un lado, la concentración de la riqueza de empresas formadoras de precios en determinados sectores económicos que presionan, obviamente, porque si vos tenés mercado como el del lácteo y otros mercados donde hay 3, 4 empresas que abastecen casi el 80% de la venta de productos lácteos, en un país que tenemos una de las riquezas más grandes del sector lácteo aquí nomás, obviamente que esas empresas son formadoras de precio.
Tener la problemática del dólar, una estructura productiva que es semi-industrial, yo le digo a la Argentina, no se alcanzó a desarrollar en una segunda etapa, entonces muchos sectores industriales en la Argentina dependen de insumos importados. Fabricamos aire acondicionado, pero los armamos acá, digamos, el 90% son cosas importadas, los autos pasa lo mismo, en muchos sectores pasa esto. Y bueno, cada vez que sube el dólar, obviamente que esos precios suben. Sí, entonces tenés, digamos... Fabricás dulce de leche y cuando llegas al envase tenés problemas. Claro, exactamente. y a su vez, sumale a eso las expectativas, digamos, porque claro, la gente, todos, tenemos expectativas que cuando empiezan a aumentar los precios, sobre todo el sector comercio, servicios, todo, dice, bueno, yo voy a aumentar por las dudas, porque si no, queda desfasado del proceso. Cuando viene la reposición, sean de los alimentos, de los bienes, o de lo que tenés que comercializar, o de los servicios, no lográs reponerlo. Entonces eso también influye. Cuando hay inflación, las expectativas van aumentando los procesos inflacionarios. Sí. Por eso un plan económico tiene que tener un plan de estabilización más integral. Para mirar todo eso, si no... La economía social podría dar algún, o entrar en algún camino de solución, digo, porque hablando de inflación, y sobre todo en un país que produce alimentos, los alimentos son los insumos que más han crecido, más han aumentado, ¿no? Claro. Bueno, he leído por ahí que la economía social puede dar algún tipo de respuesta a, por ejemplo, frente al aumento de los alimentos y frente a el gran porcentaje de desnutrición o malnutrición también en la Argentina. Claro. Sí, no hay duda, porque la economía social también hasta ahora es una economía de baja escala y eso permite democratizar más la producción inclusive. Por eso digo que si esos sectores que comercializan y producen, esto genera todo el sector, que hay muchos sectores de distintas actividades, formas de cooperativa de trabajo o informal, como decíamos hoy, esto permitiría inclusive también democratizar más la producción y la distribución, porque, vuelvo a repetir, si vos generás pequeñas empresas, pequeñas actividades productivas en distintas regiones del país, como se está dando en cierta forma, de a poco se va dando, y las empezar a articular, lo que pasa es que para mí le faltan algunas políticas públicas serias que las potencien, no hay duda que eso va a generar una mayor competencia, una mayor, digamos, democratización de la producción y de las ventas. Entonces eso puede también ayudar a este proceso de que los precios no sean tan elevados, digamos, ¿no? Vamos a hacer una pausa, me queda pendiente una pregunta. ¿Cómo se financia eso, no? Es decir, ¿cómo financiamos una cooperativa de trabajo para, digamos, producir alimentos en una granja, en un espacio, en un terreno, en un campo, ¿no? Enseguida, ¿te parece? Perfecto. Una pausa, enseguida regresamos con Julio Tealdo. Bien, seguimos con el profesor Julio Tealdo hablando de economía social, políticas públicas, economía solidaria, en momentos en que el país tiene elevadísimos niveles de pobreza y bueno, planteabas esta propuesta de cooperativas de trabajo, incluso sumar otras figuras jurídicas, ¿no? También, ¿no? Pero ¿cómo podría financiarse eso? Y vos hablaste de la ausencia de políticas públicas, ¿no? En este sentido. Sí, por eso una cuestión clave, digamos, son las políticas públicas. ¿Y por qué? Porque como decís vos, ¿cómo se podría financiar? Bueno, nosotros que trabajamos hemos investigado, estamos investigando con cooperativas de trabajo, por supuesto que tienen problemas internos y hay un montón de dificultades. Pero nosotros vemos que la cooperativa de trabajo, como cualquier empresa, que es una empresa más social y solidaria, porque reparte, la cooperativa de trabajo no tiene ganancia, tiene excedentes, digamos, y debe tener excedentes porque es la lógica de poder estar en el mercado, de competir y poder sobrevivir y tener ingresos dignos, es totalmente autofinanciable, digamos, no es necesario un subsidio, digamos, para poder sostenerse. Lo que pasa es que para eso tenés que tener políticas públicas que ayuden al proceso de creación. Hoy las cooperativas de trabajo
crear una cooperativa de trabajo es tan o más complicado que una sociedad anónima, digamos. Sí. Entonces ahí hay un desfasaje porque la lógica de la cooperativa de trabajo, donde no tienen recursos para contratar un contador, un abogado, etcétera, 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 vos tenés que generar políticas públicas que faciliten ese proceso de conformación de empresas sociales o monotributo social o distintas figuras. El monotributo social, que es una figura que se crea en la Argentina, tenés que llamar a un contador para que te lo haga. Porque más de entrar a la página de la FIP y no entendés nada, digamos. Sí. Y ese tipo de cosas me parece a mí que son las que en nuestro país hay que hacer políticas específicas para tratar de que estos sectores vayan conformando, los que quieran, por supuesto, porque es totalmente libre, desde una sociedad anónima, una cooperativa de trabajo, una empresa social, un monotributo social, estén registrados, produzcan y estén en el mercado. Y es totalmente financiable, porque a partir de ahí vive una economía capitalista, entonces tienen que competir, no hay duda, digamos. Se me ocurre pensar que uno de los problemas es la organización. Claro, uno de los, exactamente, sí, uno de los, digamos, por eso yo digo, nosotros los trabajos de investigación que hemos hecho y apuntamos a las políticas públicas, que son erráticas, porque los gobiernos ponen mucho dinero en políticas públicas, pero lamentablemente no están enfocando el problema, los punteros políticos, se trazan bien, cambian los gobiernos y dicen, no, yo con esta cooperativa no trabajo con estas otras. Todo ese tipo de cosas hay que subsanarlo con buenas políticas públicas para que realmente abarque a todo el sector, digamos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, es muy importante porque yo siempre comento en la facultad, en los estudiantes, le digo, bueno, miren, el capitalismo que tiene 500 años se construyó gracias a un marco jurídico. Porque antes en la Edad Media, en el rey o los distintos esquemas que había otro esquema de organización. Y el capitalismo logra desarrollarse porque el marco jurídico ayuda, la creación de los estados nacionales y su marco jurídico, políticas públicas, ayudan a ese proceso. Bueno, ahora hay que hacer lo mismo con estos sectores, porque como decís vos, en Argentina tenemos un 50% pobre, pero en Ecuador pasa lo mismo, sí. En Chile pasa lo mismo, con menos porcentaje tal vez, pero hay excluido por todos lados, en Europa está pasando lo mismo. Entonces ahí me parece que el Estado debe ser el organizador y también de contralor de esto, ¿no? Por supuesto, sí. Es decir, si armás cooperativa de trabajo para que algunos se lleven la plata de los planes de los que están trabajando, los trabajos sean también concertados en algún marco de corrupción, no sirve. No, por supuesto, eso. No. Yo siempre también planteo eso, inclusive con la FIP, digamos, en cuanto que también hemos tenido reuniones con distintos organismos, porque nosotros vemos, como decía yo recién, la FIP, hay una ley nacional que dice las cooperativas son exceptuadas de ganancia. Bien, la FIP hay veces que no le da la excepción de ganancia, pero no le da, no porque no corresponde, sino que aparte tiene el trámite 3 años. Nosotros lo que planteamos es, bueno, miren, es como decís vos, si ustedes están pensando que hay evasión impositiva, perfecto, vaya y controle, usted es un órgano fiscalizador, digamos, claro. Vaya y controle si algún empresario armó cooperativa por abajo, para no sé qué, para evadir, bueno, ustedes, ahora, si la cooperativa está en regla en los papeles, le tienen que dar la exención de ganancia y no le tienen que cobrar ganancia, digamos, porque hay una ley nacional de esto. Entonces, como decís vos, ahí está la otra cuestión, lo mismo con muchos planes o con mucho financiamiento a cooperativa, que el Estado le da el recurso y después no lo controla más. Entonces no saben si la usaron para las máquinas que querían o si la utilizaron por cuestiones políticas. Políticas, personales, digamos, no hay un proceso ahí y eso también es muy malo. Por eso digo que las políticas públicas en ese sentido, no solo que hay que cambiarlas, sino que hay que establecer los mecanismos de control para poder potenciar el sector, digamos. No sé qué impresión personal tenés, pero creo que hay mucha gente que está buscando trabajo por una cuestión de dignidad y no recibir un plan, ¿no? Y esto podría organizarse de otra forma o de otra manera. Pero totalmente. Nosotros, digamos, se nos acercan a la universidad, al programa nuestro, mucha gente que, como decís vos, está produciendo, qué sé yo, en forma todavía no registrada, dice, no, bueno, nos juntamos 5, estamos haciendo lo mismo, queremos hacer una cooperativa. O sea, tienen la voluntad, digamos, de no es que, como decís vos, ellos quieren trabajo como dignidad y no están esperando el plan. Pero claro, digamos, ahí vuelvo a repetir, cuando vos les explicás y todo el proceso que lleva eso, muchas veces algunos desisten, otros obviamente que
asumen el proceso, también lo organizativo y todo lo demás. Pero bueno, es verdad eso, digamos, porque mucha gente recibe el plan porque no tiene otra forma de ingreso, sí. O tiene ingresos bajos, porque en realidad tiene algún otro tipo de ingresos muy bajos, porque las jubilaciones son muy bajas, sí. Todo es muy bajo, entonces hay sectores que, bueno, buscan otra actividad. Sí, bueno, pero el trabajo es dignidad, digamos, el ingreso formal es una dignidad para la gente para que pueda vivir. Pasa que me parece que hubo un acostumbramiento también al plan, algunos rechazan trabajar por temor a perder el plan y bueno, esto es un problema. Ahí volvemos a las políticas públicas, sí. Ahí volvemos a las políticas públicas, porque vos, digamos, sí. Terminás haciendo políticas públicas, vuelvo a repetir, sin una focalización y integralmente. Sacaron la UH, estudios universitarios, una serie de políticas todas sueltas, digamos, y eso vos lo tenés que generar en un marco de coordinación y de cómo porque el trabajo me parece que sí es un elemento que hay que valorizar, que está desvalorizado en la Argentina, ¿no? El valor del trabajo. Sí. Y esto lo puede hacer a través de las cooperativas, de otras formas de organización social, para que el trabajo sea digno, digamos, y tengan ingresos dignos. ¿Qué pensás cuando escuchaste en el marco de la campaña electoral la dolarización en la Argentina, minimizar, vos hablás de la ausencia política, minimizar el papel del Estado en la economía? Bueno, ¿qué se te ocurre pensar como ciudadano y como docente de ciencias económicas y como especialista en este tema de economía solidaria? Sí, es un tema, digamos... yo creo que en Argentina el Estado se bastardea porque muchas veces hace las cosas mal, obviamente. Lo que yo tengo claro es que, vuelvo a repetir, de la construcción de los Estados nacionales y la existencia del Estado como organización social, hasta el día de hoy no hay país que se haya desarrollado si no hay un marco regulatorio y un marco de presencia importante del Estado. Inclusive yo siempre le pongo ejemplo a los chicos, Estados Unidos, Inglaterra, que son países capitalistas, ampliamente abocados a las lógicas del mercado, pero andá a venderle un producto a Estados Unidos, digamos, andá a poner una empresa, andá a sacar plata de Estados Unidos hacia cualquier lado. No, son países que el Estado tiene un rol importante. Por eso, y en el tema educativo, con más razón. Hay estudios hechos que inclusive el Silicon Valley, todos esos procesos nacieron gracias a financiamientos estatales, no de los privados. Después los privados se montaron, que es lo que tiene Estados Unidos, por ejemplo. El Estado invierte en ciencia y tecnología y después lo libera para que los privados compitan, lo tomen, lo desarrollen, lo mejoren y hagan lo que quieran. Y produzcan y hagan empresa y compitan y qué sé yo. Por eso a mí me parece que el rol del Estado es clave y es gravísimo este planteo. Y la dolarización nos va a llevar, en caso de que se haga, yo creo que no se va a poder hacer, pero bueno, en Ecuador se hizo. ¿Y qué pasa en Ecuador? En Ecuador quedó una estructura productiva ya congelada, no hay movimiento social, se acabó el movimiento social, digamos, y con una dolarización en la Argentina va a pasar exactamente lo mismo. La fotografía que tenemos que hoy va a quedar en forma permanente, o sea, el 40% pobre va a quedar ahí, porque no es que le va a mejorar la situación a los pobres, los que tienen más plata van a quedar ahí, y se va a perder ese proceso de ascenso social. Porque la Argentina tiene universidades públicas, educación pública, salud pública, que son las herramientas que nos dan a todos. Yo soy docente universitario y de mi familia fue el primer universitario, digamos, y eso fue todo gracias a la universidad pública, digamos. Bueno, entonces el ascenso social viene en ese proceso. También se está denostando la educación pública. Claro, ¿no? Exactamente, el CONICET, digamos, el CONICET, los organismos fundamentales. Yo estuve hace poco en Bariloche, está el INVAP, está el Balseiro, y son ejemplos a nivel mundial, digamos, y son los que nos han dado o nos siguen dando algo de tecnología fundamental para un país que se quiere desarrollar. Y eso en Estados Unidos, en Europa, es normal que el Estado lo financie y lo potencie, porque es la clave de la economía actual, el conocimiento. Dentro de ese marco se escuchan soluciones casi mágicas, ¿no? Pero... y a su vez también un desencanto hacia la dirigencia política, por eso surgen este tipo de emergentes, ¿no? Esto está pasando y pasó en muchos lugares del mundo también, ¿no?
¿El proceso de recuperación es un proceso, en tu criterio, lento? ¿Va a llevar tiempo? Sí, esa es la otra cuestión, digamos, que, como decís vos, por ahí los argentinos siempre estamos en la magia y en el milagro, digamos, ¿no? Como un mundial de fútbol. Esto no es mundial de fútbol. El mundial de fútbol nadie creía que ganamos el mundial y después todos salimos a festejar, pero esto no es fútbol. Yo siempre digo a los chicos, esto es ciencia, y esto es lento y es un proceso. Tiene que ser que tiene que ir en una dirección. Argentina evidentemente no está yendo en la dirección correcta, por eso, como decís vos, hay mucho desencanto con la clase política, pero tampoco el milagro, el decir cualquier cosa, nos va a llevar a algo. Al contrario, yo creo que nos va a llevar a un escenario mucho peor del que estamos pasando, porque en realidad en ningún país del mundo hay milagros, digamos, en lo económico, en la estructura y en lo social. Sí. Aparte estamos metidos en el mundo con una crisis mundial que yo creo que nadie la niega, no solamente de la cuestión ambiental, como decíamos, ¿no? Las guerras, lo que está pasando ahora, es decir, lo laboral, que en el mundo está pasando, la pobreza, que vuelvo a repetir, cuando hace 30 años atrás la pobreza era un problema de América Latina, África, Asia, hoy es un problema en Estados Unidos, en Europa. Entonces estamos en un momento de una crisis muy profunda, digamos. Y aparte nosotros tenemos las nuestras, que es lo peor, digamos, ¿no? Porque le potenciamos toda la complejidad del mundo, todavía tenemos la... Pero bueno, para mí es un proceso que hay que llevar adelante, hay que construirlo entre todos los actores. Las elecciones sirven para ir renovando la clase política, obviamente, pero yo no creo que haya milagros a partir de alguien que tenga una idea que nos va a salvar a todos. Eso para mí es imposible. Gracias, Julio, gracias por la visita. Bueno, muchas gracias a ustedes. Julio Tealdo pasó con nosotros, gracias Maggie, Lauti y Agustín. Nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro, gracias.